El 11 de septiembre de 2001, la agrupación terrorista musulmana Al-Qaeda realizó una serie de atentados sobre territorio norteamericano. Entre estos, 2 aeronaves comerciales secuestradas se estrellaron contra las Torres Gemelas en el World Trade Center. Los ataques dejaron miles de muertos y decenas de miles de heridos. Ese mismo año, el presidente norteamericano George W. Bush anunció el comienzo de la guerra contra el terror, que comenzaría con una invasión a Afganistán, país gobernado por los talibanes, quienes daban asilo y apoyaban las operaciones de Al-Qaeda. Así comenzaría una de las campañas más extensas de la historia norteamericana, que involucró una invasión directa a Medio Oriente con la asistencia de una coalición de países conformada por aliados como el Reino Unido, Francia y Canadá, entre otros. La Operación Libertad Duradera, nombre en clave que se asignó a los esfuerzos de la Alianza Occidente, duró 13 años y dejó un saldo de cientos de miles de muertos entre ambos bandos, además de millones de heridos y exiliados. Luego de la ocupación de Afganistán, comenzaría la Operación Centinela de la Libertad, que durante 6 años se ocupó de mantener a los talibanes lejos del poder, mientras el gobierno afgano se reconstruía con asistencia norteamericana. Sin embargo, los fanáticos musulmanes jamás se rindieron y tras 20 años de luchas ininterrumpidas, lograron retomar el poder en Medio Oriente y expulsar a las tropas norteamericanas que regresaron a sus hogares bajo el nuevo gobierno de Joe Biden y llevaron a cabo algunas operaciones para proteger a los afganos que cooperaron durante la ocupación, conocidas como Refugio para Aliados. Entonces, ¿quieres conocer toda la historia detrás de la invasión y posterior ocupación que realizó Estados Unidos en Afganistán? Entonces quédate con nosotros, ya que durante los próximos minutos revisaremos la historia de uno de los conflictos más extensos en el historial bélico estadounidense y que tras 20 años de esfuerzos de varios países, culminó con la retirada de las tropas norteamericanas de Medio Oriente. ¿Estás listo? Pues entonces, ¡comenzamos! Hace unos 2500 años, el maestro Sun Tzu escribió en su libro El arte de la guerra: un ejército victorioso gana primero y entabla la batalla después. Un ejército derrotado lucha primero e intenta obtener la victoria después. Esta es la diferencia entre los que tienen estrategia y los que no. Y esta frase podría resumir los 20 años de infructuosos esfuerzos de Estados Unidos por ganar la guerra de Afganistán. Iniciado el 7 de octubre de 2001, este conflicto es uno de los más longevos en la historia militar estadounidense, así como uno de los más cuestionados debido al enorme saldo de civiles que perdieron su vida en el proceso, sumado a los intereses económicos del gigante norteamericano para controlar la extracción petrolífera de la zona, causa que se ha señalado como real disparador de la guerra en contraste con el supuesto ideal de luchar contra el terrorismo. Tras los atentados cometidos por Al-Qaeda contra Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001, el gobierno norteamericano lanzó un ultimátum contra Afganistán, país gobernado por un grupo fanático del Islam que daba asilo y apoyaba tanto ideológica como económicamente a la agrupación terrorista de Osama Bin Laden. George W. Bush envió el siguiente mensaje: cierren inmediatamente todos los campos de entrenamiento para insurgentes, entreguen a todos los terroristas y a sus aliados y permitan el acceso total a las fuerzas de Estados Unidos a sus territorios para controlar la actividad terrorista. Los talibanes, un grupo fundamentalista que había tomado el poder en Afganistán a mediados de los 90, rechazaron la oferta de los norteamericanos. Esto dio comienzo a la Operación Libertad Duradera. Por un lado, Estados Unidos conformó una coalición de países con sus aliados de la OTAN y algunos agregados, mientras que los talibanes reforzaron sus vínculos con Al-Qaeda, ISIS y otros grupos terroristas de la zona arábica. El 7 de octubre comenzó la acción. Desde el Golfo de Omán, una flota naval ofensiva compuesta por elementos de 5 países lanzó una lluvia de misiles de crucero contra el territorio afgano, a lo que se sumaron bombarderos de la Fuerza Aérea estadounidense y aeronaves británicas que también realizaron ataques sobre ciudades con gran presencia de talibanes.
La guerra, que empezó en el norte y tuvo como primera victoria la captura de la ciudad Mazar-i Sharif, se trasladó al sur durante los meses siguientes. Las operaciones de la coalición implicaron durante el comienzo del conflicto el uso de grandes cantidades de tropas de países de la región, asistidas por especialistas norteamericanos o ingleses, además de cobertura de fuego desde aviones de combate. Para diciembre, 2 de las ciudades más importantes habían caído frente a la Alianza Occidental, Kandahar y Tora Bora. Ambos enfrentamientos fueron brutales e implicaron la acción coordinada de efectivos terrestres de varios países, así como el involucramiento de fuerzas especiales como el DEVGRU, Delta Force o el SAS británico. A comienzos del año 2002, la coalición liderada por Estados Unidos había logrado alejar a los talibanes del poder y comenzaba a restaurar al gobierno afgano con un presidente electo mientras ejecutaba misiones como la Operación Anaconda para cazar a los miembros de Al-Qaeda que quedaban libres. Un año más tarde, en 2003, los aliados occidentales declararon la guerra a Irak con el objetivo de derrocar a Saddam Hussein. Esto obligó a las cúpulas militares a retirar tropas y vehículos de Afganistán, lo que distrajo la atención del país recientemente invadido y permitió que una resistencia de talibanes y otros grupos islamistas comenzaran a formarse. Frente a la constante resistencia, Estados Unidos decidió continuar la operación con una ocupación en Afganistán. Mes a mes, sus tropas se enfrentaban contra grupos de guerrillas talibanes o pertenecientes a Al-Qaeda. Al mismo tiempo, uno de los principales objetivos de la incursión, capturar a Bin Laden, no se había concretado. De hecho, fue necesario esperar 10 años para esto. Osama Bin Laden fue asesinado en una casa en Abbottabad, Pakistán, en 2011. La muerte del líder terrorista fue considerada un éxito y varias de las naciones que formaban parte de la coalición comenzaron a retirar sus tropas de Afganistán entre este año y el 2013. Sin embargo, fue a partir de ese año que los talibanes comenzaron a resurgir con más fuerza. Cientos de ataques suicidas se llevaron a cabo en todas las ciudades afganas y los puestos de pacificación de la ONU, así como de la OTAN, fueron atacados por sorpresa por grupos de guerrilleros bien armados. Esto obligó a Estados Unidos a reforzar sus tropas en el país, ya que no encontraban la forma de eliminar la amenaza terrorista. Tras 2 años, en 2015, y en parte gracias a la muerte de Bin Laden, se dio el cierre oficial a la Operación Libertad Duradera. En aquel momento comenzó la Operación Centinela de la Libertad. Durante 6 años, tropas norteamericanas, británicas, francesas y de algunos otros países mantuvieron su posición defensiva en las ciudades afganas para combatir contra la insurgencia que era cada vez más creciente. Para el año 2020, los británicos decidieron comenzar a retirar a sus tropas, ya que estaban perdiendo más efectivos y la opinión pública sobre su involucramiento en el conflicto se volvió demasiado negativa. Por su parte, Francia se involucró en distintos conflictos en África, ya que posee grandes intereses en la región y también retiró a la mayoría de sus tropas. En 2021 la violencia era insostenible en Afganistán y los locales culpaban más a la presencia de los norteamericanos que a los talibanes del mal que asolaba a la región. El presidente Joe Biden decidió terminar con la Operación Centinela de la Libertad y retirar a los soldados norteamericanos. La idea era entrenar a las tropas afganas y fortalecer al gobierno para que enfrentaran por sí mismos a los insurgentes, pero esto no sucedió. Los talibanes llevaron a cabo un ataque masivo 15 días antes de la retirada estadounidense y tomaron las mayores ciudades del país. El presidente afgano, junto a los altos cargos militares, decidieron huir, dejando todo el armamento brindado por Norteamérica a disposición de los guerrilleros. Estados Unidos decidió continuar con la retirada y llevó a cabo la Operación Refugio para Aliados, en la cual sus aeronaves sacaron a unos 50.000 locales que habían cooperado con la ocupación. Así, los talibanes, que a lo largo de 20 años perdieron muchas batallas, retomaron el poder y terminaron por ganar la guerra. Luego de conocer todos los detalles sobre la guerra de Afganistán, queremos conocer tu opinión. ¿Cuál crees
que fue el mayor error de Estados Unidos durante este extenso conflicto que culminó en su derrota? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal. También recuerda seguirnos en Facebook e Instagram para seguir conociendo todas las novedades del mundo militar. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final y permanece atento a nuestro próximo video.